Hola, ¿qué tal? Volvemos al canal con un nuevo vídeo y hoy de nuevo vuelve el contenido histórico al canal. Vamos a hablar de un equipo que ha quedado algo oscuro para la historia de la NBA, aunque creo que con el paso de los años se le va reivindicando cada vez más y además que originó un cambio de reglamento, lo aceleró por lo menos, estaba ya en la mente de los gerifaltes de la competición, pero aquel equipo influyó de tal manera desde su defensa en la temporada, marcando una tendencia que se venía viendo desde hace 5 o 6 años atrás, que provocó que se acelerara ese cambio y se instaurara al final de aquella temporada 2003-2004. Como imagináis, os voy a hablar de los Detroit Pistons de Larry Brown, que fueron los campeones en aquel año 2004 en la NBA contra todo pronóstico. Bien, como decía, aquellos Pistons era un equipo con talento, más del que se puede adivinar en ataque. No tenían, de verdad, grandes estrellas, salvo Rasheed Wallace, que muchos lo considerábamos como tal, porque era un jugador con muchísimo talento en el interior. Pero sobre todo era un equipo con muchos jugadores de rol, con una amplia rotación, con múltiples amenazas ofensivas, como el propio Wallace, Richard Hamilton, Chauncey Billups, etcétera, pero sobre todo, evidentemente, su gran herramienta competitiva siempre fue la defensa. Y bueno, trituró rivales en aquellos playoffs de forma inmisericordia. Vamos a recordar aquello. Primero, en la semifinal de la conferencia este, los Pistons se cruzaron con los New Jersey Nets. Para ponerse en contexto, a los aficionados más jóvenes, los Nets habían llegado a la final de la NBA los 2 años anteriores, en 2002 y en 2003. Cayeron en ambas finales contra Lakers y Spurs, pero llegaron las dos veces a la final de la NBA, consecutivas. El equipo aquel famoso, creado, construido en torno a Jason Kidd, que estaba jugando el mejor baloncesto de su carrera, y con, sobre todo, Kenyon Martin, Brutto Martin, acompañando a Kidd, además de Richard Jefferson, etc. Un muy buen equipo en la conferencia este, que se cruzaba en aquella semifinal de conferencia contra los Detroit Pistons. Pues bien, la serie fue larga, se fue a 7 partidos, pero la defensa de los Pistons trituró a los Nets. Vaya. Por poner un ejemplo, los Nets anotaron 56 puntos en el primer partido de la serie. 56 puntos en 48 minutos de juego, cuidado. Aquel partido lo ganaron los Pistons 78-56. Anotaron además 69 puntos los Nets en el séptimo y definitivo partido. 69 puntos. Una minucia, vaya. Los Pistons impusieron aquel partido, evidentemente, y ganaron la serie. En aquel séptimo partido, por ejemplo, Jason Kidd firmó un 0 de 8 en tiros de campo y un 4 de 13 Rodney Rogers, otro jugador de gran talento que salió desde el banquillo de los Nets. También los Pistons tuvieron algunas lagunas ofensivas en aquella serie, de hecho anotaron 64 puntos apenas en el tercer partido, que fue derrota para ellos, evidentemente, 82-64, se impusieron en aquel partido los Nets. Pero al caso, los Pistons ganaron en 7 partidos la serie y dejaron a los Nets en unos números en total, en promedio de la serie, de un 39,4% de acción en tiros de campo, por debajo del 40% como equipo, y de un pírrico 27,4% de acierto en triples. En estos porcentajes de aciertos movieron todos los New Jersey Nets. Tremendo. Pero lo de Kidd ya es terrible. Es verdad que Jason Kidd nunca fue un gran tirador, mejoró un poco en la última fase de su carrera, ya siendo un veterano, pero era sobre todo un generador de juego y un anotador a su manera, aunque con porcentaje de acierto, como digo, siempre mejorable. Pero aquella serie fue desastroso, lo de Kidd. Firmó un 28,4% de acción en tiros de campo, 28,4%, y un 14,7% de acierto en triples, firmó Kidd. Tremendo. Así vemos que la defensa de los Pistons trituró a su primer rival, en este caso los dos veces finalistas New Jersey Nets. El pace de aquella serie, para los más interesados, por ejemplo, fue de 85,3 posesiones por partido. Es decir, jugó 85 posesiones aquella serie. Tremendo. Cosas que a día de hoy serían inusitadas totalmente. Y los Nets perdieron 114 balones en aquella serie. El líder anotador de los Pistons fue Richard Hamilton, que era el jugador con más talento ofensivo junto a Wallace de aquella escuadra. 20,6 puntos al partido promedio Hamilton y 21 Richard Jefferson en los Nets. Pero estaba muy solo, como vimos. Bien, saltamos a la final de la conferencia este. Los Pistons se cruzan con otro hueso duro de roer. Los Indiana Pacers, que habían tenido el mejor récord en la conferencia este y en toda la NBA en aquella temporada 2003-2004. Ganaron 61 partidos los Pacers en temporada regular. Un equipo ultra completo con Jermaine O'Neal, Ron Artest, Reggie Miller, bueno, una gran plantilla, aquella de los Indiana Pacers, entrenados por Rick Carlisle en aquella época. Bien,
La serie la ganan los Pistons en 6 partidos y de nuevo su defensa tritura el ataque de los Pacers de forma inmisericordia, de nuevo. Los Pacers, por ejemplo, anotan 67 partidos en el segundo partido, recordemos, 67 puntos, en 48 minutos de juego. Los Pistons ganan aquel partido 72-67, otro marcador muy bajo. Se quedan en menos puntos todavía, en 65 anotados los Pacers en el quinto partido, que pierden 83-65. Y en el sexto y definitivo les dejan otra vez en 65 puntos los Pistons. Es decir, los Pacers anotan 65 puntos en 2 partidos de la serie y 67 en otro. Tremendo, devastador la defensa de los Pistons. Ejemplos en aquella serie. Indiana anota como equipo apenas un 34,9% de acierto en sus tiros de campo, ni un 35%, y un 26,8% de acierto en triples tuvo Indiana como equipo en aquella final de la conferencia este, teniendo tiradores como Reggie Miller en nómina. Jugadores. Indiana estranguló a Ron Artest, Detroit estranguló a Ron Artest, que se quedó en un 29,8% de acierto en tiros de campo, por debajo del 30%. En un 40% dejó a Jeremy O'Neal, un jugador interior, que es verdad que siempre tuvo un acierto bajo en los tiros, porque tendía mucho al tiro de media distancia, pero un 40% era pírrico para un interior. Y en un 38,6% de acierto en tiros de campo y un 33% en triples a Reggie Miller. Bueno, otro equipo más triturado por los Pistons, que se plantaban en la final de la NBA ante los Lakers. Ponemos en contexto a aquellos Lakers. Shaq y Kobe estaban peleados, pero seguían en el equipo. Tenían ya problemas de consistencia indisimulables. Además, Kobe había tenido el famoso incidente en Colorado y aquellos juicios por violación. Pero habían llegado a los Lakers, además de O'Neal y Bryant, Peyton y Malone. Eran los Lakers de los Fantastic Four, los 4 fantásticos. Así que para toda la prensa especializada, los Pistons eran la víctima propiciatoria, la víctima ritual en aquella serie, en aquella final de la NBA. Pero los Pistons, de nuevo, amparados en su competitividad como equipo, en el excelente trabajo de Larry Brown desde el banquillo y en su defensa, brutal, arrollaron a los Lakers de nuevo. La final duró 5 partidos y los Pistons dejaron, por ejemplo, en 75 puntos anotados a los Lakers en el primer partido que ganaron 87-75 y en el que se empezó a ver que la final tenía un color muy claro. Los Lakers habían ganado más partidos que los Pistons en la temporada regular. Los Pistons, no lo habíamos dicho antes, ganaron 54 partidos aquel año. El segundo mayor número de victorias de la conferencia este tras los Indiana Pacers, pero los Lakers habían ganado 56 partidos. Un récord discreto para aquella plantilla de los Lakers, pero 2 partidos más que los Pistons en temporada regular. Muy bien, como decíamos, los Pistons dejaron a los Lakers en 75 puntos anotados en el primer partido y, por ejemplo, en 68 puntos para aquellos Lakers. Recordemos de Bryant, O'Neal, Malone y Peyton en el tercer partido que perdieron 68-88. Global. Los Pistons dejan a los Lakers en toda la serie en un 41,6% de acción en tiros de campo como equipo. 41,6%. Y en un devastador, terrible 24,7% de acierto en triples. En esta final, Tayshaun Prince hizo un trabajo brutal sobre Kobe Bryant. Lo hizo durante todos los playoffs. Prince era uno de los mejores defensores de los exteriores, desde luego, de los Pistons. Por dentro estaban los dos Wallace, Ben Wallace y Rasheed Wallace, que eran dos rocas. Pero en aquella final, Prince estranguló a Kobe Bryant, que firmó en la serie un 38,1% de acierto en tiros de campo y un pésimo 17,4% de acierto en triples. 17,4%, a pesar de que metió el triple decisivo sobre la bocina del segundo partido, la única victoria de los Lakers en la prórroga después, pues a pesar de que el triplazo de Bryant se quedó en un 17,4% de acierto en triples, tremendo. Pero es que se quedó en un 30,6% de acierto en tiros de campo Derek Fisher, en un 32,1% de acierto en tiros de campo Gary Payton y en un 33,3% Karl Malone, que es verdad que jugó con muchos problemas físicos aquella serie, lesionado vaya, pero bueno, la defensa de los Pistons de nuevo estranguló otro equipo más. Decíamos, los primeros en pasar por la cámara de tortura fueron los New Jersey Nets, finalistas de los 2 años anteriores de la NBA. En la final de la conferencia fueron el equipo con mejor récord de aquella temporada, tanto en el este como en el oeste, los Indiana Pacers, los que sucumbieron ante la defensa de los Pistons, y en la final los Lakers de los 4 fantásticos también sucumbieron. El MVP de aquellas finales, recordemos, fue Chauncey Billups, que promedió 21 puntos y 5,2 asistencias, y bueno, aquellos Pistons de Larry Brown,
Ben Wallace, Rasheed Wallace, Chauncey Billups, Richard Hamilton, Tyson Prince, etc. Ganó el anillo contra todo pronóstico y gracias a su defensa. Decíamos al inicio del vídeo que aquellos Pistons provocaron, bueno, le había provocado la tendencia de los años anteriores, pero estos Pistons, de luego, fueron la confirmación que la NBA prohibiera el handshake según acabó aquella temporada 2003-2004. Y esto, evidentemente, fue un alivio terrible, sobre todo para los jugadores exteriores de la NBA, que aumentaron mucho su producción y prestaciones gracias a la eliminación de esta regla que favorecía mucho, facilitaba mucho la vida al jugador defensivo. Y por eso estas defensas como la de estos Pistons es muy difícil que se vean en la NBA de hoy. Pero no era todo físico, ojo. También había mucho elemento físico, evidentemente, pero Larry Brown fue siempre un maestro en los traps, en la defensa del pick and roll, colocando a jugadores como Chauncey Billups sobre Kobe Bryant, como Tyson Prince sobre Kobe Bryant, en fin. Larry Brown es uno de los mejores entrenadores de la historia del baloncesto y tiene muy poco predicamento, lo tenía en aquella época por lo menos, y bueno, tiene todos los reconocimientos, recordemos. Ganador tanto de la NCAA como de la NBA. Larry Brown. Bien, hasta aquí el vídeo hablando de aquellos Pistons campeones en 2004 y de su defensa brutal. ¿Os ha gustado? Como siempre digo, dadle like, suscribiros al canal, dale a la campanita porque si no el contenido se va subiendo y lo veremos con más vídeos analizando la NBA del pasado, actual, de jugadores, de equipos. Como sabéis, siempre evitando nuestra pasión, el baloncesto y más en concreto la mejor competición de baloncesto del planeta. Gracias de nuevo a todos y un saludo.